Me llamo Lie Harrison y tengo 25 años. Jamás pensé que regresar a casa después de mi primer viaje de negocios exitoso terminaría de la manera más cruel, con mi vida metida en bolsas de basura. El plástico negro estaba abultado con mis cosas, alineado frente a la reja de la entrada como si fueran tumbas silenciosas que anunciaban el fin de una etapa. Ahí estaba mi mamá, firme, con los brazos cruzados, y a su lado mis 3 hermanos, de pie como soldados listos para defenderla. No había un gesto de cariño en sus rostros, solo vi dureza, un frío que me atravesó más que el viento de esa tarde. La sonrisa que traía desde que bajé del avión se borró de golpe cuando escuché esas palabras que jamás pensé saldrían de su boca. Ya tienes 25 años, es hora de que te vayas. Sentí como si me arrancaran el aire de los pulmones, no dije nada, solo apreté las manos para no temblar frente a ellos. Antes de continuar con esta historia, dime desde dónde me estás escuchando, suscríbete y acompáñame en este viaje de traición familiar, pero también de la fuerza que nunca supe que tenía. Crecí siendo la más chica de 4 hijos en nuestra casa de los suburbios de Chicago. No fue nada fácil. Mi papá murió cuando yo tenía apenas 7 años, y mi mamá, Sandra, quedó sola para sacarnos adelante. Mi hermano mayor, Jackson, ya tenía 18, mi hermana Natalie, 16, y Kevin, 14, ellos todavía podían recordar la voz, las risas y hasta los regaños de papá. Yo, en cambio, lo recuerdo apenas como una sombra en fotos antiguas. La muerte de mi papá marcó un antes y un después. Mi mamá cambió. La mujer risueña que me arrullaba con canciones se convirtió en alguien severa, casi inflexible. Trabajó en 2 empleos para mantenernos, y cada día nos lo recordaba. Yo lo sacrifiqué todo por ustedes. Lo mínimo que pueden hacer es. Esa frase la repetía como si fuera una oración sagrada, siempre esperando que siguiéramos el camino que ella trazaba. Ser la más chica me dio ventajas, pero también me cargó con las consecuencias de su cansancio. Cuando necesité frenos para los dientes o pagar la universidad, mi mamá ya estaba más estable económicamente, pero su paciencia y ternura se habían agotado. Ella quería controlar cada aspecto de mi vida, a qué amigas veía, qué carrera debía estudiar, cómo debía vestirme. Mis hermanos, claro, cumplieron con sus expectativas. Jackson se volvió cirujano, Natalia abogada corporativa y Kevin ingeniero exitoso. Todos se casaron con parejas que le agradaban a mamá, compraron casas en barrios que ella aprobaba y tuvieron hijos según el calendario que ella consideraba correcto. Ellos eran sus trofeos, la prueba viviente de que había sido una madre ejemplar. Y luego estaba yo. Elegí mercadotecnia en lugar de medicina o derecho. Conseguí trabajo en una startup en vez de en una empresa reconocida, y a los 25 seguía soltera. Para muchos no era gran cosa, pero en mi familia eso me convertía en la oveja negra. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Me lanzaba mamá en las cenas familiares, mientras todos me miraban. A tu edad, Natalie ya ganaba 6 cifras. A pesar de todo, decidí seguir viviendo en casa después de la universidad. Al principio fue práctico. Mi sueldo era bajo y la renta en Chicago imposible. Estar con mamá me permitía ahorrar y pagar mis préstamos estudiantiles. Puedes quedarte el tiempo que necesites, me dijo ella esa primera vez. La familia se apoya. Pero su apoyo venía lleno de condiciones. Pagaba renta, ayudaba con el súper, hacía casi todos los quehaceres. Yo era la que la llevaba al doctor, le resolvía problemas con el celular y escuchaba horas de quejas sobre vecinos, compañeros de trabajo o incluso mis hermanos, aunque nunca se lo decía en su cara. Con ellos la relación tampoco era fácil. Para Jackson, Natalie y Kevin yo seguía siendo la bebé, la que no entendía nada. Cuando había peleas familiares, siempre se unían con mamá, como si yo no contara. Cuando tengas más experiencia lo vas a entender, decía Jackson con ese aire de superioridad, ignorando que yo había vivido sola en la universidad y viajado a otros países, algo que él jamás hizo. La lucha entre mi deseo de independencia y mi obligación familiar crecía cada vez más. Mis amigas ya rentaban departamentos, tenían roommates, salían a citas, se desvelaban sin tener que reportarse. Yo las envidiaba, pero me sentía atrapada por el dinero y por el deber hacia mi mamá. Entonces llegó una oportunidad que pensé cambiaría mi vida.
La empresa de marketing donde trabajaba consiguió un cliente enorme, y como yo tenía las ideas más frescas, me eligieron para presentar la campaña en Nueva York. Era mi primer viaje de negocios, mi primera presentación sola frente a un cliente importante, y quizás mi gran salto en la carrera. La reunión estaba programada para el jueves, con juntas hasta el viernes en la tarde. Me preparé durante semanas, ensayando hasta poder recitar la presentación con los ojos cerrados. La noche antes de volar, noté a mamá rara, como distraída, mientras yo hablaba emocionada. Ella apenas respondía. Regreso tarde el viernes, le dije mientras lavaba los platos. Está bien, contestó sin mirar, ocupada en el celular. El sábado vienen Jack y Natalie con los niños. Asegúrate de estar aquí para ayudarme, yo ya les prometí. Sentí un nudo en la garganta, esperaba aunque fuera un «estoy orgullosa de ti» o un simple «suerte», pero lo único que recibí fue indiferencia. Me obligué a tragar la decepción, convencida de que esta vez, al regresar, tendría una victoria tan grande que por fin me daría su aprobación. Pedí perdón mientras nos sentábamos en unas sillas viejas y disparejas, comiendo pizza servida en platos de cartón desechables. Es un comienzo, me corrigió mi amiga Amber, dándome una sonrisa de aliento, y lo lograste sin la ayuda de ellos. Sus palabras me hicieron respirar un poco más tranquila, aunque en el fondo sabía que apenas estaba empezando un camino lleno de incertidumbre. La realidad financiera me golpeó fuerte ese primer mes. Después de pagar la renta, los servicios, el súper y el transporte, mi salario, que antes me parecía suficiente, se reducía a casi nada. No quedaba espacio para ahorrar ni para emergencias. Me vi obligada a crear hojas de cálculo, registrar cada gasto minuciosamente, planear comidas con detalle y hasta aprender qué supermercados tenían los mejores precios en lo básico. Era agotador, pero también me daba una extraña sensación de control. El trabajo se convirtió en mi refugio, en mi ancla y en mi salvación. El lunes siguiente a ser expulsada de casa, llegué más temprano que nunca a la oficina, me hundí en el proyecto del cliente de Nueva York, y toda la rabia, tristeza y confusión que sentía las transformé en energía creativa. Mi jefe lo notó. Has estado trabajando muchísimas horas, comentó 2 semanas después. La presentación de Nueva York fue excelente. Y el seguimiento que has dado ha sido impecable. Gracias, respondí con sencillez, sin atreverme a contarle el caos personal que se escondía detrás de mi entrega laboral. Estamos reestructurando el equipo, continuó. Quiero que lideres la división de marketing digital. El puesto trae más responsabilidad y un aumento del 15%. El corazón me dio un brinco, no era una fortuna. Pero ese dinero extra alivió mi constante ansiedad por sobrevivir sola. Más que nada, fue la validación que siempre había necesitado, mi carrera, la misma que mi familia había despreciado, si valía la pena. Aunque mi vida profesional florecía, en lo emocional me costaba trabajo mantenerme firme, tenía pesadillas recurrentes en las que me veía sin casa, perdida en la calle. Cualquier ruido extraño en mi nuevo edificio me provocaba un sobresalto. Y mi capacidad de confiar en la gente se había quebrado, veía amenazas donde antes había amistad. Deberías hablar con alguien profesional, me sugirió Zoe, mi mejor amiga, durante uno de nuestros cafés semanales. La terapia es carísima, le respondí con fastidio. ¿Y el costo emocional de lo que traes cargando? Replicó ella con calma. Tu nuevo empleo tiene seguro, ¿no? Me ayudó a navegar el portal del seguro médico hasta encontrar terapeutas que lo aceptaban. Terminé eligiendo a una especialista en hijos adultos de padres controladores y familias disfuncionales. Desde la primera sesión sentí que se abrían compuertas que llevaban años cerradas. Lo que tu familia hizo no es normal ni aceptable, afirmó con seguridad mi terapeuta. Echar a alguien sin previo aviso raya en lo ilegal, incluso tratándose de familia. Y hacerlo mientras estabas fuera demuestra planeación y una falta de respeto total. Escuchar esas palabras me estremeció. Por primera vez alguien validaba mi dolor en lugar de minimizarlo. Con las sesiones semanales aprendí a identificar patrones de manipulación emocional que habían marcado toda mi vida, el hijo dorado, el chivo expiatorio, el amor condicionado. Poco a poco empecé a reconstruir mi autoestima.
separando mi valor como persona de la aprobación de mi familia. La independencia también trajo consigo un aprendizaje práctico. Cosas que nunca tuve que hacer viviendo con mi mamá ahora eran parte de mi día a día. Aprendí lo básico de plomería, a pasar corriente a un coche, a cocinar sin depender de comida rápida y hasta a reparar pequeños desperfectos en el departamento. Cada habilidad nueva era como una pequeña victoria, una prueba de que no solo podía sobrevivir sola, también podía crecer. 3 meses después de haberme ido, me encontré a mi hermano Kevin en una cafetería del centro. Fue un encuentro inesperado y lleno de tensión. «Te ves bien», dijo él, algo incómodo, después de que ambos nos quedamos congelados al reconocernos. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», contesté con honestidad. «He estado trabajando mucho, de hecho, ¿me ascendieron?» «Qué bueno», titubeó, jugando con el vaso de café entre las manos. «Mamá ha estado preguntando por ti», a su manera extraña de mostrar interés, ya sabes. Su manera de mostrar interés fue sacarme de la casa sin previo aviso, le repliqué con calma. «Tú cortaste el contacto», me corrigió él. «Después de que me echaron con mis cosas en bolsas de basura». «Sí», dejé de contestarles. Se hizo un silencio incómodo. Los dos sosteníamos nuestros vasos como si fueran escudos. «¿Quiere que vengas a la cena del domingo?», soltó al fin. «Dice que quiere hablar». «¿En qué términos?», pregunté de inmediato. «¿Cómo que en qué términos? ¿Va a reconocer lo que hizo? ¿Piensa disculparse? ¿O pretende que finjamos que nada pasó y volver al mismo patrón de siempre?» Su cara fue la respuesta. No habría disculpa, ni reconocimiento, ni cambios. «No puedo, Kevin. No soy la misma persona que salió de esa casa hace 3 meses. «Pero sigue siendo tu madre», insistió él, casi como una súplica. «Y yo sigo siendo su hija», dije con firmeza. Eso no evitó que me tratara como si no valiera nada. Nos despedimos con frialdad. Lo vi irse con el ceño fruncido, tal vez cuestionando por primera vez la dinámica que habíamos normalizado. Ese breve encuentro me dolió, pero también me fortaleció. Confirmó que mis límites eran necesarios, aunque significaran alejarme de la gente que alguna vez llamé familia. El camino hacia adelante no fue recto ni fácil. Hubo días en los que me sentí orgullosa de mi independencia, y otros en los que me rompí al pensar en la soledad de no tener a nadie de sangre a mi lado, pero paso a paso fui construyendo una vida mía, hecha con mis decisiones y gobernada por mis propios valores. No era la vida que había imaginado, pero estaba convirtiéndose en una vida de la cual podía sentirme orgullosa.